Empezaríamos planteando nuestro punto de vista sobre este programa sociopolítico interdisciplinar planteado. Bien, hagamos un poquito de proceso, explicando el proceso del desarrollo actual del Movimiento Nacional de Innovación Política. Yo soy Ramón Espinosa y con un grupo de colegas creamos en los años 2000, precisamente el 2001, un área de investigación y desarrollo en una pequeña corporación llamada CEPEBAN, Centro Peruano de Estudios Bancarios. Constituimos ahí el área de investigación con el... por favor, ¿hay algún micrófono? Por favor, desactivar sus micrófonos para que la sesión sea fluida. Jonathan, si puedes desactivar los micrófonos, por favor. Ya, está bien. Está bien. Ahí se constituyó entonces en CEPEBAN el centro de investigación, esta área de investigación, para iniciar procesos de seguimiento de tendencias y líderes del cambio mundial, porque lo que pasaba en el mundo en los años 2000 era una gran confusión y llena de incertidumbre. Realmente no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Por eso es que se constituyó esta área de investigación y nos sumergimos realmente, literalmente nos sumergimos en la información producida a nivel mundial, tratando de clasificarla y encontrar patrones, encontrar pautas, líneas generales que expliquen la realidad global, ¿no? Y así es que van a pasar algunos años. Desde el 2001 hasta el 2009, este esfuerzo se llamaba paradigmas. Le habíamos puesto al área de investigación. Es decir, había que encontrar los nuevos paradigmas en el mundo para explicar qué estaba sucediendo. Solamente sabíamos que existía una gran crisis general. El 2009 podemos encontrar algunos paradigmas, ¿no? Y teníamos ya cierta claridad de qué es lo que estaba pasando en nuestro mundo como proceso. A partir de ahí nos dedicamos a producir estrategias, siempre con el método de seguimiento de tendencias y líderes del cambio mundial. Entonces, esa tarea ya era, después de encontrar un conjunto de paradigmas, de hipótesis, sobre una teoría a poder construir sobre el mundo real, el mundo global, ¿no? La tarea en ese momento era establecer estrategias, quehaceres, el saber qué hacer y el cómo hacer. Eso no es realmente el meollo de la construcción de estrategias. A ese momento le llamábamos estrategos, ¿no? El área de investigación se transforma en estrategos del 2009 al 2016. Al 2016 teníamos una clara idea sobre el qué pasa en el mundo, el cómo hemos llegado hasta acá y el qué hacer y el cómo hacer. Teníamos completa la teoría social, para sorpresa nuestra, porque cuando uno hace ciencia no pone objetivos fijos, ni años, ni nada. Solamente, ¿cierto? Se ingresa al mundo de la información, ¿cierto? A tratar de encontrar una explicación. No inventa explicaciones. No nos ponemos a inventar, a especular, sino a hacer trabajo científico, ¿cierto? A buscar evidencias, a buscar fuentes de validez universal. Tiene que tener validez universal los principios que uno establezca. No validez regional ni local. Tiene que tener una validez universal. Ya lo teníamos claro en el 2016. En ese momento publicamos un cuaderno de resúmenes y síntesis que nosotros le llamamos el cuaderno patrón.
Las personas que ya están inscritas en nuestro programa de capacitación, ya le hemos hecho llegar este cuaderno patrón. Por eso es que estoy haciendo estas explicaciones. Cuando ustedes ingresen al cuaderno patrón, más o menos de 95, 96 páginas, van a encontrar en algunas partes, en algunas secciones del cuaderno, decir Paradigmas 2001, Estrategos 2009 y finalmente ESM, Escuela Superior de Management. Ya le pusimos el 2016. Éramos ya una escuela. Pero seguíamos sumergidos en el mundo de la investigación. No salíamos todavía a la superficie. De ahí nos vamos a dar grandes sorpresas después. Entonces, constituimos la Escuela Superior de Management para poder empezar a hacer programas, ¿no? Hacer planteamientos de estudios semestrales o anuales de investigación, pero ya con la ciudadanía o con lo mejor de la ciudadanía. El 2018 nos damos cuenta que la crisis era inmanejable a nivel mundial. Entonces salimos ya a tratar de conversar con algunas organizaciones políticas hasta el 2019. Ya a mediados del 2019 nos dábamos cuenta de que las organizaciones políticas con las cuales conversábamos no tienen bases doctrinales, no tienen bases ideológicas, no tienen una teoría social científica que pueda explicar la realidad. Por lo tanto, no pueden tener un programa de acción para transformarla. Nos fuimos entonces a movimientos de reciente formación y encontramos el mismo panorama. Solamente una pequeña cantidad de movimientos de política, movimientos políticos que recién se están formando, tienen interés, es decir, comprenden la necesidad de tener una base ideológica, una base doctrinal científica. Con ellos estamos conversando. Estamos tratando de hacer escuelas dentro de estas organizaciones, porque tienen una actitud de autoinnovación, tienen expectativas de liderazgo verdadero. Por lo general, la gran mayoría de las pequeñas organizaciones estas se van constituyendo a base de aspiraciones personales o aspiraciones grupales, que pueden ser buenas, ¿cierto? Pero no justifican la constitución de una institución política que debería estar basada en las ciencias políticas y ahora en las ciencias económicas, en las ciencias sociales y en las ciencias de la administración. Tienen que ser interdisciplinares. Hoy nos damos cuenta con claridad meridiana, claro, de que nuestros problemas en los años 2000 es que no entendíamos los dos grandes problemas de la humanidad en ese tiempo y ahora también. Dos graves problemas tiene nuestro mundo. La destrucción del trabajo asalariado por el desarrollo de la alta tecnología, la digitalización de los procesos, la robótica, hoy la inteligencia artificial, que cada vez producen mucho más y de forma más sofisticada, como explicaré en un momento, con cada vez menos mano de obra. El trabajo, el empleo, muere en el mundo. Millones y millones de puestos de trabajo se pierden. Ahora lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Una pandemia de estas destruyendo en el país, por ejemplo, más de 8 millones de puestos de trabajo. Se está generando en el Perú, todavía no lo sentimos suficientemente, pero se está generando en el Perú un empobrecimiento masivo que va a llevar a hambre, miseria, caos. Eso es lo que está pasando, consecuencia, ¿no?, de la falta de creación, que es el segundo problema mundial, la falta de creación de liderazgo verdadero. Claro que sabemos que esto tiene un sustento histórico. La crisis de las ciencias sociales al terminar el siglo XX. El problema es muy grande. El problema no es que 4 o 5 individuos generan algunos grupos, ¿no?, de interés político. No, lo que pasa es realmente es que al existir una crisis general al finalizar el siglo XX de las ciencias sociales,
de las ciencias sociales en general, de la sociología, de la historia, de las ciencias económicas, de las ciencias de la administración, de las ciencias políticas, una crisis general. Después ya pequeños centros de investigación como nosotros comienzan a salirse de ese empantanamiento. ¿Cómo? A través de la interdisciplinariedad. Es decir, entrelazando varias ciencias, ¿no? Que se autopenetran, ¿cierto? Hasta las entrañas, pero manteniendo sus propios paradigmas. Esa es la interdisciplinariedad. Entonces, la conjunción de las ciencias sociales, inclusive con ciencias naturales como la biología, como la matemática, etcétera, ¿no? Ciencias exactas, esta conjunción se llama interdisciplinariedad. Y eso ya, a partir del 2010 para adelante, después de la crisis financiera, empezamos a encontrar el camino. Empezamos a tener una claridad meridiana. Y hoy ya no estamos en Escuela Superior de Management, ahora estamos en Movimiento Nacional de Innovación Política. Nos hemos visto obligados nosotros a tener que impulsar por nosotros mismos procesos de innovación estratégica en el país porque no contamos con organizaciones políticas estratégicas, con organizaciones políticas científicas, ni tampoco en la sociedad civil. Hay mucha confusión. Las instituciones están al garete. La teoría social, entonces, que planteamos ahora, es decir, el conjunto de hipótesis que explican la realidad mundial y la realidad nacional en lo fundamental y como proceso, a eso se llama teoría social, a ese conjunto de hipótesis. Este conjunto de hipótesis nos obliga a tener que plantear un programa de acción, es decir, el qué hacer y el cómo hacer de forma organizada, ¿cierto?, frente a la crisis global. Hay muchos intelectuales que inclusive después de muchos años pueden definir teorías sociales, pero no llegan al programa de acción. Muchas veces a brillantes académicos, después de que terminan sus planteamientos, les preguntamos, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Y cómo hacerlo? Y ahí es cuando se destruyen. No pueden. Bueno, tenemos que hacer escuelas, ¿no?, con jóvenes, etcétera, ¿no? Que tener que ver algunas reformas legales. No saben qué hacer, ¿no? Ese es el problema. Nosotros tenemos entonces nuestra teoría social completa, con su 50%, digamos, de representación de la realidad global. Es decir, de las teorías que nos explican la realidad global. Y en segundo lugar, los programas y los proyectos que en su conjunto establecen o configuran un programa de acción. Pues bien, sin esta teoría social, sin teoría social, no necesariamente esta, puede ser cualquier teoría social, pero científica, y que tenga un programa de acción científico, ¿no? Sin eso no se puede hacer una institución. Por eso el amigo dice, no hay escuelas políticas en el país. No lo hay, pues. No lo hay. Porque no pueden, no es porque no quieran. ¿No? Si fuera fácil sería que no quieran hacerlo. Pues habrá otros que sí quieran hacerlo. Pero el problema es que nadie puede. Es un proceso histórico. Entonces hay que hacer estas escuelas políticas. Nosotros le proponemos una de ellas, que actúen en 3 planos. En primer lugar, en el plano cognitivo, en el plano del conocimiento, en el plano de la información, ¿no? A eso le venimos llamando nosotros revolución cultural. Hay una necesidad de hacer una revolución cultural interdisciplinar. Por eso es que estamos haciendo este programa, que tiene unos costos mínimos simbólicos, porque nuestra necesidad es entablar conectividad a nivel nacional. Es decir, identificar personas a nivel peruanos, a nivel regional, que tengan esa actitud que decía de innovación estratégica y que tengan expectativas de liderazgo. Los formamos con nuestro trabajo de 20 años, perteneciente a la humanidad, no a nosotros, ¿no? Los educamos con la interdisciplinariedad, los
evaluamos y los certificamos. Y con esa certificación trabajamos. Entramos a procesos de innovación política y de innovación social o socioempresarial, que tenemos que hacer ambas, ¿no? Esto es peor, eso no lo entiende ninguna organización política, que tiene que hacer, antes de que acceda al poder, tiene que hacer programas, diseñar proyectos para resolver los dos grandes problemas de la humanidad, es decir, la creación de nuevos puestos de trabajo que sustituyan al empleo tradicional que se pierde y la creación de líderes educados, ¿no? Líderes capaces de crear nueva riqueza, de crear nuevas cadenas de valor. De eso se trata. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, una revolución cultural. Creemos de que de acá a unos meses, quizás antes del año, vamos a poder lograr organizar por conocimientos a unas 2.000 a 3.000 personas, con lo cual formamos una coalición poderosa, una fuerza poderosa. Eso es el eje de la unidad nacional. Sin eso no hay unidad nacional. Nosotros apuntamos a ser entonces la columna vertebral de la unificación nacional. Tiene que ser bajo esos términos. En segundo lugar, con esta conectividad en todas las regiones, vamos a crear movimientos regionales de innovación política. En este plano solamente pueden ingresar personas que tienen expectativas políticas, que tienen expectativas electorales, ¿no? En este movimiento nacional de innovación política, que no es un partido. El MNIP es una teoría social, es un programa de acción, es una institución nueva, ¿no? Sobre la base de teorías profundas. Y vamos a constituirlo legalmente como una organización de la sociedad civil impulsora, ¿no? De la innovación política en el país. La vamos a constituir prontamente. Apenas identifiquemos a unas personas que puedan conformar esta dirección ejecutiva. Vamos a formar entonces estos grupos a nivel regional que finalmente postulen el 2022 a las elecciones en sus diversas regiones, ¿no? Y que puedan acceder a la dirección regional para hacer el programa de acción que está planteando MNIP. Y solamente lo pueden hacer personas certificadas. No puede ser que veamos ahora en el Perú movimientos de reciente formación que se apostan en las plazas de armas, ¿cierto?, de las diferentes capitales de regiones y en provincias, ¿no?, haciendo firmar al que pasa por ahí, a transeúntes, ¿no?, que ponen sus huellas, le toman una foto, etcétera, y a eso le llaman afiliados. Esa es la situación de nuestro país, ¿no? Esos organismos no pueden formarse así, a base de transeúntes, ¿cierto? Y el Jurado Nacional de Elecciones lo permite. Bueno, no puede hacer mucho frente a ello, ¿no? Pero que es una cultura popular. Esos organismos, ¿no es cierto?, no pueden llegar lejos. Entonces, eso es lo que haremos en segundo plano, movimientos regionales de innovación política. Y después vamos a lanzar una promotora de proyectos de management. Management es gestión del talento, es una palabra que no se puede traducir al español. Por eso me perdonarán que tengo que decirlo tal cual se estila a nivel mundial. Management, la herramienta genérica de las ciencias de la administración, que significa gestión del conocimiento diferente, no de cualquier conocimiento. Gestión del conocimiento nuevo, de validez universal. Eso es management. Entonces vamos a hacer programas para trabajar con ciudadanía a nivel socioempresarial, modernizando y desarrollando nuevas cadenas de valor mínimo. 1, 2, desarrollando prototipos de autogestión social y autosuficiencia periurbana en la periferia de las urbes. Por ejemplo, digamos Arequipa o Cusco o Huancayo, ¿no? En un pequeño distrito periférico de Huancayo, ¿no? Por ejemplo, ahí hacer 500 familias y demostrar que estas 500 familias, con una dirección científico-técnica, pueden ser autosuficientes. Queremos decir que no necesitan del gobierno, ni siquiera del gobierno regional,
y que no necesitan de corporación alguna, ni de las mercancías estandarizadas del mundo corporativo mundial, y que pueden hacer ahí su propia agricultura urbana, ¿no? Su propia creación de animales menores en proteínas, educación, salud, todo, desde reciclaje y seguridad ciudadana, todo, estas 500 familias. Quiere decir que estas 500 familias las podemos desconectar del sistema y poder generar ahí un nuevo sistema sin corrupción, ¿no? Porque la corrupción es sistémica, ya la veremos. Eso es lo que tendremos que hacer en tercer lugar. Buscamos asociados, buscamos personas con expectativas de liderazgo y que tengan una mentalidad innovadora, ¿no? Para poder formarse en estos programas de capacitación que lo financia el propio CEPEBAN, en gran parte. Por eso que ustedes verán que este programa, que es superior a cualquier diplomado universitario o de posgrado, ¿no? A cualquiera, ¿no? Con unos costos simbólicos, ¿no? Porque necesitamos, ¿no? Para poder pagar las planillas, ¿no? De jóvenes que nos ayudan, ¿cierto? Y que pueden, y que administran todo este proceso. Muy bien. Eso es, haciendo eco de lo que nos estaban preguntando las personas que intervinieron, ¿no? Eso es lo que es MNIP. Pero vamos al programa, entonces, este programa de sociopolítico, ¿no? Le decimos sociopolítico porque es social en primer lugar, ¿no? Porque hay que crear valor, hay que crear nueva riqueza, y es político porque accede, ¿no? Accede a las teorías más avanzadas de la política mundial para transformar la realidad y finalmente acceder, ¿no? al Estado nacional o subnacional. Quisiera explicar en primer lugar la significación del programa a nivel de lo que plantea interdisciplinariedad. Señores, en las presentes circunstancias, ¿no? De crisis general que pasa en nuestro mundo desde fines del siglo XX hasta ahora, ¿no? La fragmentación de las teorías y disciplinas, es decir, la fragmentación de los conocimientos referentes al desarrollo económico social, que se llama especialización, ¿no? Castran la imaginación y la creatividad de los profesionales, al terminar, de los directivos, de los ejecutivos. Eso es lo que está pasando. Me explico. Desde hace unos 30 años más o menos, se acabaron los estudios generales, por ejemplo, en las universidades, ¿cierto? Y aparecen muchísimas universidades y muchísimos institutos. Tengan mucho cuidado. En el Perú hay el doble de universidades y el triple de institutos que en Chile, por ejemplo, o en Colombia, ¿no? Pero todas ellas son pequeñas empresas que forman según el paradigma de la educación por competencias, es decir, la educación por especialidades, es decir, educan con conocimientos fraccionados, ¿no? Que explican una partecita de la realidad que tiene que enfrentar esa persona. Les enseñan a hacer 4 cosas, pero no entienden el valor de nada, ni menos entienden los entornos en donde se están desenvolviendo. Entonces, tienen gravísimos problemas estos profesionales que terminan las carreras estas universitarias. Esta es, y encima prosiguen con la especialización, ¿no? Dentro del mundo corporativo ya, dentro del mundo empresarial, tratando de, ¿no? de ascender, tratando de ascender en sus puestos de trabajo, a puestos de trabajo más remunerados, ¿no? A base de credenciales, a base de certificaciones, de maestrías y doctorados, ¿no? Cuando esto ya no es posible en el mundo de hoy, ¿no? Ya no produce resultados en el mundo de hoy. Voy a explicar eso. Quería centrar solamente de que la persona es castrada, ¿no? En su imaginación y en su creatividad. Es desmontado el cerebro, ¿no? Y solamente desarrollan una pequeña parte. Necesitamos, ahora más que nunca,
¿no? Más que en los primeros años del 2000. Necesitamos realmente un pensamiento interdisciplinar. Necesitamos tener en nuestra mente una línea de pensamiento estratégico que tiene que ser interdisciplinar, que pase de una teoría social a otra, de la teoría económica a la teoría política, de la teoría política a la de la administración y a la sociología, e inclusive, ¿no? Que se entrelace con lo que son ciencias naturales. Todo acto educacional, cuando el concepto interdisciplinar vuelva a imponerse en el mundo, todo acto educacional, ¿no?, va a sugerir la participación de diferentes áreas del conocimiento al resolver, ¿no es cierto?, una realidad como un sistema vivo y mutante. Cada realidad que enfrentamos es viva y muta, ¿no? Y no podemos resolverla con criterios sesgados, estáticos y mecánicos. Tenemos que tener un pensamiento interdisciplinar. Por eso este programa de capacitación interdisciplinar, que en el fondo consiste en esta tendencia científica a nivel mundial de la autoeducación. Porque todos nosotros debemos crear nuestro propio conocimiento. El conocimiento solo se crea en la cabeza. Por ejemplo, si tú quieres tener conocimiento de matemáticas, tienes que resolver problemas de las matemáticas. Y el conocimiento lo vas a tener en la mente. En el libro de matemáticas no existe conocimiento, solo existe información. Tú tienes que tomar esa información, ¿no?, y lo aplicas a un problema concreto y desarrollas conocimiento en tu mente. Eso es. Y esos son los procesos ahora de autoaprendizaje. Es decir, todos nosotros debemos ahora, ¿no?, sin sistemas educativos interdisciplinares, cada uno tiene que hacerse a sí mismo, tiene que crear su propio conocimiento. La autoeducación, entonces, amigos, es la mejor manera de aprender y desarrollarse en nuestro mundo. Es el arma más potente para enfrentar una época de tanta información. Lo que hay en el mundo, hay muchísima información. Se dice infodemia. Cada 2 o 3 años se duplica, amigos, la información. Y en los años 30 se va a duplicar cada 6 veces. Es una enorme cantidad de información. Tienes que saber clasificar la información. Claro, de esa información el 90% no es útil. O sea, es información basura. Hay un 10% que sirve. Tienes que saber tú clasificar la información dentro de este mundo, ¿no?, enorme de información. Tu información, la que necesitas. Entonces, los que se organizan en estos programas, no necesariamente el nuestro, y habrá otros de repente, ¿no es cierto? O también debe de repente haber estos programas que se hacen por internet, ¿no? Pero es el arma, la autoeducación, ¿no?, que más nos va a ayudar a generar conocimiento. Los que son capaces de autoeducarse tendrán más posibilidades de tener éxito en cualquier campo del trabajo con los que no, con los que son educados a través de aulas, a través de clases, de programas curriculares y de evaluaciones parejas. O sea, todo el mundo los evalúan de la misma forma. Las personas, entonces, que entiendan lo que es la autoeducación, van a aprender cosas nuevas constantemente de diversas fuentes. Por eso es que hay que manejar fuentes. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Clasificar fuentes a nivel mundial y para poder ofrecer estos conocimientos. Con esto puedes tener tú una visión más amplia sobre cualquier tema. Eso es, ¿no? Por eso la importancia de este programa. Hay que aprender, amigos, a buscar información que nos interese. No tienes por qué adquirir información que
no te importa. Te obligan a hacerlo, pero uno hay que rebelarse y hay que consumir la información que queremos, buscar la información que queremos. Uno de los graves problemas de los sistemas tradicionales de la educación es que tratan de enseñarles a muchas personas el mismo contenido. A ver, imagínense un aula, 100 personas en un aula, digamos, en un aula virtual. No todas son iguales, todas son diferentes. Por lo tanto, cada una necesita información diferente a la otra. ¿Y por qué razón le tienes que obligar a todos a consumir la misma información? Y encima tomarles un examen, ¿cierto? Para percatarte de que todos han consumido la misma información y robotizarlo. Y convertirlos en mano de obra barata, finalmente, en herramientas. Necesitamos hacer, por lo tanto, otro tipo de escuela. Tenemos que cambiar de pensar, definitivamente. Utilizar la autoeducación. Eso trae un desarrollo mental por encima de las personas que no lo entiendan, ¿no? Y que quieran seguir una línea de educación convencional. Eso es. ¿Por qué finalmente este tipo de educación convencional no interdisciplinar, solamente por especialización, ha terminado? Porque el mundo industrial ha terminado. Y por lo tanto, la línea de ascenso, la necesidad de la línea de ascenso en el mundo industrial ha terminado. Por lo tanto, los estudios convencionales, universitarios y de posgrado, ¿cierto? Carecen de sentido ahora, ¿no? En su gran mayoría. Si no son interdisciplinares, carecen de sentido. Si solamente son por especialidades, carecen de sentido. Si quieren estudiar a nivel formal, hay, ¿no? En una mínima parte, pero hay. Busquen programas interdisciplinares, ¿no? Porque eso les va a ayudar a desarrollar mentalmente más que cualquier mentalidad seccionada o especializada. Por lo general, estos programas no significan, no es sinónimo de conocimiento científico, no es sinónimo de saber, porque no desarrollan investigación y menos innovación estratégica. ¿Por qué? Porque te implantan una currícula que tú estás obligado a estudiar y a memorizar, ¿no? Eso es. Vamos a publicar un speech, ¿no? Para la próxima semana, promocionando el programa interdisciplinar que dice así: las economías modernas crean cada vez menos empleo, producen cada vez más bienes y servicios con mayor precisión, calidad y sofisticación, utilizando menos tiempo y menos mano de obra. Es decir, el mundo moderno cada vez produce más y más bienes y servicios con cada vez menos y menos mano de obra. El trabajo está siendo destruido. La computarización de procesos, la robótica, la innovación continua sustituye el trabajo manual y también el trabajo especializado. El trabajo más tecnificado es sustituido por programas y por robots, ¿no? Entonces se está generando un enorme desempleo en el mundo. Es el problema básico mundial ahora, el problema número 1. En tal sentido, los prolongados y difusos estudios académicos universitarios para después trabajar cuando termines están muy por debajo de la innovación radical de la economía y la tecnología mundiales en los últimos 50 años. Así, nuestros jóvenes profesionales, poco tiempo después de graduarse, no se explican por qué se encuentran trabajando en empleos que no tienen nada que ver con lo que han estudiado. Y a su vez, más gravemente,
no tienen relación con lo que quieren llegar a ser. Y la mayoría de veces trabajando en puestos de trabajo muy mal remunerados. Todo esto de forma contraria a sus necesidades humanas más profundas y a sus expectativas humanas de futuro, ¿no? Eso es. Toda esta formación, toda esta creación de conocimientos por clasificación de información, amigos, lo hacíamos y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, actuando, tratando de actuar sobre los dos problemas cruciales de la humanidad que estábamos diciendo, ¿no? La pérdida de millones y millones de puestos de trabajo al año en el mundo y la no sustitución de estos por la creación masiva también de nuevos puestos de trabajo. Bueno, el problema principal acá no son los puestos de trabajo que se pierden, sino nuestra incapacidad de las organizaciones políticas y de las organizaciones de Estado para crear nuevos puestos de trabajo que sustituyan los perdidos por el impacto de la alta tecnología. Eso es. Y en segundo lugar, actuar sobre la crisis general de las ciencias sociales y la educación en ciencias sociales. Eso es lo principal, más que en ciencias naturales, ¿no? La problemática se encuentra en la crisis general de las ciencias sociales y en los programas que tienen que ver con esto. Nosotros entonces, dentro de poco, vamos a manifestar a través de redes sociales que este programa puede complementar, ¿no?, a los estudios profesionales, universitarios y postuniversitarios de las personas, que pueden complementar con este programa y poder ahí sí convertir en algo productivo, ¿no?, los conocimientos especializados, ¿cierto?, que han adquirido en estos centros superiores de la enseñanza. Un solo año, 6 meses, a nivel de un programa básico, y si quieren un programa superior, 6 meses más, basta con un año. 5 años es demasiado ahora. Esto está cuestionado en el mundo. No puedes obligar a un joven a estudiar en una universidad 5 a 6 años para después trabajar, ¿no? Es una pérdida de tiempo tremenda. La educación tiene que ser dual, tiene que ser teórica y práctica. Los jóvenes tienen que trabajar desde el inicio, desde el comienzo, para poder adquirir realmente conocimientos en medio de la teoría y la práctica. Y más aún, hacerlo con un pensamiento interdisciplinar. Eso es. Formaremos entonces, evaluaremos y certificaremos a las personas que se eduquen en estos programas, para con ellas practicar la investigación y el desarrollo y la innovación estratégica, es decir, formándolos como socios, como decía inicialmente. Esto, ¿cierto?, tiene que ser la razón por la cual nos conectamos. Hemos salido del centro de investigación hacia la superficie, ¿cierto?, a vernos con las organizaciones de la superficie, de la economía y de la política, ¿no? La razón es conectarse con muchas personas a nivel nacional, ¿no?, y poder formar nuestros socios, ¿no?, nuestros coparticipantes a nivel nacional y realmente, ¿cierto?, luchar en estos 3 campos que estábamos diciendo: la revolución cultural, la innovación política y la innovación socioempresarial. Con ellos haremos desarrollo organizacional y llegaremos a estas situaciones ya para el 2022 de un desarrollo potente, ¿no?, de la innovación política y de la innovación social. Eso es. Hoy, a nivel mundial, les hacemos referencia de que estamos en medio de una lucha por el conocimiento ya, ¿no? La lucha ya no es, ¿cierto?, por territorios en el mundo.
La lucha es por el conocimiento, por quién se apropia del conocimiento y de la apropiación de los talentos de los científicos a nivel mundial. Esa es la lucha. Grandes corporaciones, gigantes tecnológicos, ¿no?, pugnan entre ellos por apropiarse del saber de la humanidad, porque el saber es de la humanidad. No se puede meter en una patente y tener propiedad privada el conocimiento. Eso es lo que está pasando. Se apropian del conocimiento y lo convierten en capital, en un papel, en una patente, ¿cierto? Como capital saber. Eso es lo que está pasando. Y el capital saber, amigos, está, ya lo estudiaremos minuciosamente en el programa de capacitación. El capital saber está sustituyendo al capital dinero. El capital dinero, el capital financiero está pasando a segundo plano y está teniendo mayor vigencia, mayor poder el capital saber. Frente a eso, ¿no? ¿Cierto? Estamos nosotros ahora, nos enfrentamos al proceso ahora de desarrollo de la acumulación originaria de capital saber. Se está acumulando y lo están concentrando y se está conformando un poder tecnocrático, ya no un poder capitalista, sino un poder tecnocrático. Eso es lo que nos amenaza. Los científicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel mundial? ¿No? Desarrollar conocimiento y distribuirlo, no permitir su apropiación, porque el saber científico solo se desarrolla por distribución, distribuir el saber dentro de toda la sociedad, y es lo que ahí genera desarrollo, porque el desarrollo lo genera la sociedad en su conjunto, también la ciencia. La tecnocracia, por eso será una civilización muy pequeña, de unos 150 años, ¿no? Porque basa su poder en la propiedad privada del capital saber, y eso es endeble, eso no resiste, ¿cierto?, frente al desarrollo de las necesidades de miles de millones de personas a nivel mundial. Entonces, estamos preparándonos, amigos, para poder participar en la desglobalización científico-técnica. Quiero explicar un ratito esto. A ver, vayámonos a 1980. Los Estados Unidos, Europa y Japón deslocalizaron toda su industria principal. Deslocalizaron, es decir, sacaron de Estados Unidos, sacaron de Europa las transnacionales, sacaron sus naves industriales de Japón, de Europa y de Estados Unidos y la llevaron a China, principalmente. ¿Por qué? Porque un puesto de trabajo, por ejemplo, automotriz en Estados Unidos, estaba remunerado en $2,500 mes, y en China $80. Por eso llevaron toda la industria a la China, ¿cierto? Para poder, mientras que Japón, Estados Unidos sobre todo, y Europa se dedicaban a la economía de servicios y a la economía científica, se llenaron de laboratorios, ¿no?, tratando de formar conocimiento científico, sobre todo en las ciencias naturales y en las ciencias exactas. Empezaron a desarrollar entonces el gran conocimiento científico-técnico ahí, en referencia a las ciencias naturales. Pero han pasado 40 años, de 1980 al 2020, amigos, han pasado 40 años, y ahora podemos decir que los robots son más baratos que la mano de obra barata de la China, que está en un sueldo mínimo de $300, parecidos a los del Perú. Ya no es barato hacer industrias con mano de obra barata. Entonces, gran parte de la industria, la más avanzada, está regresando otra vez a Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿no?, en mejores condiciones tributarias, en mejores condiciones económicas, etcétera, ¿no?, más cerca a sus grandes mercados, etcétera, ¿no? Esa es la gran lucha que está habiendo ahora entre las corporaciones supranacionales y, por ejemplo, las corporaciones estatales de la China. Se está dando un proceso, amigos, ahora ya indetenible de desglobalización y, por lo tanto, nacionalización científico-técnica. Hay un enfrentamiento entonces ahí, ¿cierto? La tecnocracia, que se apropia del saber y lo convierte en capital saber, y la sociedad,
que es la verdadera creadora del conocimiento. No vamos a permitir la industrialización, ¿cierto?, otra vez del país. Quiero decir, no todo se va a poder otra vez nacionalizar. O sea, los Estados Unidos no va a llevar toda la industria que deslocalizó en China, ¿cierto? Va a regresar una parte, la parte que se puede robotizar, pero va a quedar otra parte que es que es una industria todavía de mano de obra barata y que no se le puede sustituir todavía por robots. Entonces, los países ricos se dedicarán a la economía postindustrial robotizada, la industria científico-técnica, que ya no es industria, sino postindustria, y los países atrasados como el nuestro servirán para hacer como traspatio la industria basura, la industria contaminante, la industria a base de mano de obra barata, ¿no? Y por eso ahora Hernando de Soto está planteando la industrialización del país otra vez, ¿no es cierto? Otra vez, ¿a base de qué? De capital extranjero y mano de obra barata, sobre la base de la formalización de la pequeña propiedad con mecanismos de crédito, es decir, para convertirlo en dinero. ¿Ya? Eso es un proceso de industrialización tardío, siempre en nuestro país, siempre pobre, ¿no? Siempre tardío, queriendo hacer procesos que hace 100 años lo hicieron los países ricos. No permitir eso, no permitir que falsos intelectuales comiencen a medrar, ¿cierto?, en la política nacional, ¿cierto?, en la sociedad peruana. Eso es. Esto nos lleva a plantear, ¿no?, una falsa tricotomía que existe ahora en Perú, bueno, y en los países del subcontinente andino. La política, la llamada clase política, desde la izquierda hasta la derecha, amigos, atención, plantean 3 estrategias, una tricotomía de estrategias. La primera estrategia es la estrategia de la industrialización, que estábamos explicando. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que contraponer? La posindustrialización. Eso voy a explicar en un momento. En segundo lugar, la segunda estrategia, la lucha contra la corrupción, ¿no? Tratando de limpiar el sistema, cosa que es una mentira, porque el sistema es la corrupción es el sistema. Este sistema produce corrupción, no funciona sin corrupción, quiero decir, ¿no? Es un acto oportunista plantear de la lucha ética para poder limpiar el sistema. Eso no va a ser posible. ¿Qué contraponemos? Nosotros desconexión, desconectarse, ¿cierto? Generar autosuficiencia, irse al campo, ¿no? Desarrollar autosuficiencia en la periferia urbana, no consumir productos estandarizados, no aceptar el trabajo de mano de obra barata, practicar la autogestión social del trabajo, ¿cierto? Hay ejemplos en el mundo. No estamos hablando por hablar, no estamos hablando porque nosotros hemos inventado esa estrategia. La desconexión lo planteó un extraordinario científico franco-egipcio llamado Samir Amin, que ya murió hace 10 años, más o menos, hace 7 años. Samir, él planteó desconectarse de este mundo podrido, de la crisis general, del industrialismo y del globalismo. Desconectarse, no incluirse, desconectarse. Esa es la estrategia que nosotros planteamos. Y en tercer lugar, la tercera estrategia que plantean desde la izquierda hasta la derecha es la creación de una nueva constitución, ¿no? Como si haciendo una reforma electoral, una reforma legal, va a cambiar la economía y la política. Es al revés. Reformamos la economía, reformamos la política y estatuimos eso. Y de ahí viene la reforma legal. Plantear la reforma legal es puro oportunismo e ignorancia, a pesar de que quien lo plantea es un César Hildebrand, no una persona muy ilustrada, lo que demuestra que el ilustrismo no es conocimiento científico. Nosotros planteamos crear nuevos prototipos de nacionalización científico-técnica. Hay que desarrollar formas, modelos de nacionalización del desarrollo económico. Y eso lo podemos hacer, ¿no? Es difícil, claro,
porque tenemos que salirnos de un estado de 70% de dependencia que tiene nuestra economía. Queremos decir que todo lo que consumimos nosotros, amigos, que comemos, que vestimos, etcétera, que cuando nos curamos, etcétera, todo tiene un 70% de insumos provenientes del exterior. Hoy mismo nos desconectamos y nos morimos de hambre. Por eso es que tenemos que hacerlo de forma gradual, de lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo, en un proceso, digamos, de unos 20 años, partiendo de hoy, gradualmente. Mientras que no hacemos nuestras harinas integrales de papa, camote y otros tubérculos en la sierra, y mientras que no hagamos molinería en ceja de sierra, o sea, al terminar la costa, y no hacemos ahí molinería y no producimos nuestras propias harinas, no podemos dejar de importar harinas refinadas que vienen de Estados Unidos y de Argentina. Cuando tengamos lo que nosotros, ¿cierto?, podemos hacer con el tiempo, raudamente, podemos decir, no más pan blanco, y todos comeremos pan integral porque es más sano y porque es producido acá en el país. En unos años estaremos nosotros observando y viviendo en nuestro país la creación de un mercado interno en expansión para una producción interna en expansión. Entonces, ojo amigos, con las tricotomías falsas. En el programa este de capacitación, ¿cierto? Se desarrolla un conjunto de conocimientos que aclaran, que develan todos estos planteamientos propios, ¿no?, de la educación que ha habido en América Latina, ¿no?, y en el mundo también, ¿cierto?, y de falsos liderazgos. Son 9:14, más o menos unos 50 minutos hemos planteado, ¿no?, algunas cuestiones centrales. Podemos hacer un pequeño break si quieren preguntar algo, ¿no? Y nosotros podríamos proseguir hasta el momento que programado, ¿no?, es decir, las 10:15. Disculpen, por favor, si quieren hacer preguntas que sean fundamentalmente acerca de lo expuesto por el director, las preguntas administrativas, dejarlas para el final, me las comunican o se las hacen pues a su promotor designado. Una forma de ordenarnos sería que escriban sus preguntas en el chat y nosotros las procedemos a leer. Bueno, Luis, bueno, tengo una pequeña pregunta para el director Espinosa. Es con respecto, poco que habló sobre la constitución política. Para mi criterio, eh, eh, la constitución política tiene ciertos criterios que de alguna forma no permiten un progreso. Quisiera saber la opinión respecto, o digamos, a la constitución política actual, de la que nosotros tenemos que ser parte. Y de alguna forma quisiera que me saque de dudas de algunos puntos que él plantea, cómo quisiera modificar ese tipo de actitud a lo que él quiere volver, ¿no? Desde otro punto, cambiar la constitución política a lo último. Quisiera saber ese punto, si es que él me lo puede responder, por favor. Sí, podríamos esperar algunas preguntas y poder responder mejor en conjunto, ¿ya? Sí, por favor, las preguntas al chat grupal y así pues podemos responderlas. Yo se las planteé al profesor y las respondemos una por una. ¿Le parece, director? Si me permite, más que pregunta es un comentario sobre el sistema de educación. Si no me equivoco, en el año 2010 la ONU contrató a los mejores especialistas en educación para poder evaluar
el sistema, cuál será o sería el mejor sistema de educación que se debería implementar a nivel global. Después de sus estudios de los mejores especialistas de aquella época, las conclusiones fueron los siguientes, que definitivamente, y salió, si no me equivoco, el famoso paradigma de las competencias, que se basaba en 4 pilares. El primer pilar es saber conocer. El segundo pilar, saber hacer. El tercer pilar, saber ser. Y el cuarto pilar, saber convivir. En ese contexto, escuchando acá al gran mentor, ingeniero Ramón Espinosa, toda su explicación, percibo que de alguna manera está, vamos a decir, configurado en estos 4 pilares. Es mi comentario que quería compartir con todos los asistentes. Muchas gracias. Por favor, como les dije, para poder hacerlo de una forma ordenada, podrían dejar sus preguntas en el chat y así, pues, responderlas ordenadamente. Director, por el momento no tengo más preguntas. Muy bien. Resolveríamos estas 2 preguntas y proseguiríamos con la exposición sobre nuestro programa. Prácticamente lo que hemos hecho es hacer una introducción, tratando de generar motivación para poder ingresar, ¿no?, al programa de capacitación en sí, ¿no? En primer lugar, el problema de la Constitución. No es correcto pensar de que con reformas legales vas a reformar las mentes de las personas y su actuación. Con una nueva Constitución no se va a crear nuevos partidos ni nuevas instituciones. Tenemos un problema ideológico profundo debido a un problema superior a las de cualquier Estado, de cualquier Constitución, que es la crisis de las ciencias sociales. Volvemos otra vez. Tenemos 2 graves problemas en el mundo. Ninguno de ellos es un problema legal. El problema que tenemos es la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo que no son sustituidos con nuevos puestos de trabajo postindustriales. En segundo lugar, ¿no?, las ciencias sociales ocasionan que haya una falta de creación de liderazgos verdaderos que se conviertan en resultados económicos y sociales verdaderos. Lo que necesitamos son resultados económicos, sociales y verdaderos. Una constitución antes del cambio sería predictiva. Depende de quién gane las elecciones. Salen estos congresos como los que tenemos de la más baja estofa, ¿no?, de toda nuestra historia, y ellos van a hacer una carta magna. Ellos van a hacer predicciones de qué debería ser el país, cómo debería ser el país, como lo plantea el planeamiento estratégico, que es una herramienta por lo demás que ha caído ya de su pedestal, de que ya no es lo más importante, sino la innovación estratégica que propone lo contrario. Es decir, el de crear estrategias de creación de nueva riqueza absolutamente diferentes ahora frente a los de hace unos 20 años atrás. Entonces, de lo que se trata es de transformar la realidad, crear nuevos patrones, crear nuevas pautas, y eso estatuimos.
No puedes partir tú de una reforma legal para poder hacer una reforma de la economía y la sociedad. No. Tienes que transformar primero y tienes una carta magna que puede durarte unos 20 o 30 años. Porque si no, estás pensando como los planificadores estratégicos, que se basan en predicciones, en fodas, ¿no? Y en el desarrollo de planes y programas, ¿no es cierto? Sin tener en cuenta, sin conocer realmente lo que está pasando en nuestro mundo. En el Perú no hay organizaciones políticas que tengan bases ideológicas fuertes. ¿Cómo van a hacer una nueva constitución? ¿Quién va a hacer esa nueva constitución? ¿Cierto? Va a ser lo que va a pasar, lo que pasaría, ¿cierto? Es generar mucho más crisis, mucha más contraposición. Por eso, tienen que haber un sector del país con instituciones de innovación, digamos un 10 o 15% de la PEA, ¿no? Ir desconectándose y crear nuevas realidades, crear nuevas localidades, crear regiones, economía autónomas, por ejemplo. Hoy el mundo ya nos está organizando en torno a países. El mundo se está organizando a través de regiones, economía, entre 5 a 10 millones de personas que conforman una región, economía. Lo que se está desarrollando en el mundo es de que hay un rompimiento de toda la cadena global. Se rompen las cadenas de suministros, se rompen las cadenas dentro de los países. Estamos entrando a una situación grave de unos 20 años. Tenemos que hacer grandes transformaciones para después estatuirlas. No es al revés. ¿Por qué se hace? Porque la ciencia política en el Perú no existe. La ciencia política no consiste en hacer nuevas constituciones, ni siquiera consiste en acceder a puestos de poder. La ciencia política, definida por el gran comunicador Juan Villoro, mexicano extraordinario, que plantea la ciencia política, consiste en estudiar la realidad y transformarla. Eso es ciencia política. ¿Tienes un partido político? Bueno, bien. ¿Qué región quieres? Huancayo, ahí está, transfórmalo. No necesitas normas legales para transformar. No necesitas reforma legal para transformar la economía y la sociedad. Se requiere reforma ideológica, reforma política, ¿no? Reforma organizacional. Ahí tiene usted Huancayo y transfórmelo. Tiene usted Arequipa, transfórmelo, ¿no? Tiene usted una región de costera, una región amazónica y transforme usted. Demuestre que tiene ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias de la administración. ¿Okay? El dedicarse a esto, a poner como bandera una nueva constitución, es, en el fondo, no saber qué hacer. Ninguna organización política tiene un programa de acción científico, no lo tiene. ¿Cómo es que van a hacer una carta magna? Necesitamos unificación ideológica, necesitamos primero una revolución cultural, una revolución económica y una revolución social para poder establecer nuevos patrones, nuevas pautas, nuevos lineamientos generales, ¿no? Nuevos lineamientos en lo que son ciencias económicas y sociales y poder finalmente ir estatuyendo poco a poco, gradualmente, como ha sido siempre en el mundo. Primero se han desarrollado los grandes cambios, las grandes reestructuraciones, las grandes revoluciones, y de ahí ha venido el estatuir nuevas cartas magnas, o sea, nuevas formas legales para poder decir a toda la gente, hacer lo que el 20% hemos hecho. Este 20%, 30% ha hecho grandes cambios y transformaciones, ¿cierto? Las ha diseñado y las ha gestionado. Entonces a los demás se dice aprender de. Por eso se establece una norma, una regla, sobre la base de una realidad. La regla dice, haz como yo he hecho. Eso es lo que dice la regla, eso es lo que debe decir una norma. Hacer que los demás hagan lo que ya hemos hecho. Eso es, me parece, tenemos que cambiar totalmente lo que significa esto de la industrialización del país, la lucha contra la corrupción, la creación de una nueva constitución, que son las tres banderas de todas las organizaciones políticas, de la izquierda y la derecha. Todos piensan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Ignorancia. Muy poco desarrollo de investigación.
Ninguna de esas organizaciones políticas tiene un área de investigación, un centro de investigación y de innovación estratégica, ¿no? Solamente son organismos a base de aspiraciones personales y de aspiraciones de grupo. Por eso hay 200, 300 movimientos, ¿no? Porque no hay una cohesión ideológica. Por eso es que una agrupación como estas, ¿no es cierto?, tiene que dedicarse a la innovación estratégica e ir desarrollando nuevos prototipos, nuevos cambios. Muy bien. La segunda pregunta, cuando hay la reunión en la ONU de los mejores profesionales de la educación, ¿no? Y plantean, ¿no?, los 4 saberes que está planteando César, ¿no? El saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, que significa lo siguiente. Saber conocer significa teoría social. ¿Cuáles son tus hipótesis? A un partido político hay que decir, ¿usted sabe conocer? Ya, muy bien. ¿Cuál es su teoría social? ¿Escrita? ¿La tiene? Publíquela. No idearios. No, idearios lo hace cualquiera. Esta es mi idea. No, 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 señor. Según las ciencias sociales interdisciplinares, vamos acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Escríbalo usted. Eso es teoría social. Y eso lo tenemos. A eso nos hemos dedicado solo 20 años. Es terrible hacerlo. Cualquiera no lo hace. Se requiere un trabajo de mentes complementarias y mucho tiempo, ¿cierto? Pero ya está. Es el saber conocer. El saber hacer es el programa de acción. ¿Qué hacer ahora frente a la crisis que define, que devela mi teoría social? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Eso es lo segundo. Y es correcto. En tercer lugar, saber ser. ¿Qué significa? Valores. ¿Qué son valores? No son valores éticos. Si ustedes se fijan bien, ¿no?, en esta declaración del 2010, valores significa formas de vida que tú constituyes para poder aplicar una misión trascendente. O sea, ya tienes teoría social, ya tienes programa de acción. Entonces, en tercer lugar viene el saber hacer, el saber ser. Es decir, tienes que arreglar tu vida para ser consecuente con esa teoría social y con ese programa de acción, ¿no? Los valores, entonces, son supuestos de vida. Todos tenemos diferentes valores. No es como los valores éticos que son igualitos para todos. Eso no nos ayuda en nada, ¿no? Tenemos que tener valores superiores. Y el saber convivir, eso significa construir sociedad, construir economía, ¿no? Construir economía. En el Perú hay comunidad, hay vida comunitaria. Es un caos el Perú. Es un caos. Y mientras que no haya comunidad, no podemos hablar de nada, ¿cierto? No podemos tener organizaciones políticas que no cumplen con estas 4 cosas, como lo dijo César Gago. Saber conocer, dígame usted esa organización política debe liderar la inteligencia nacional, debe liderar el conocimiento nacional. Dígame usted cuál es su teoría, dígame usted cuál es su programa, dígame cuáles son sus valores y dígame usted, ¿no es cierto?, qué prácticas ha hecho para construir comunidad. ¿Dónde ha construido usted una comunidad? No ha hecho en ningún lugar. ¿Y por qué participa en elecciones? Tiene que usted tener evidencias científicas. No puede desarrollarse usted así. Eso es lo que podría decir. Muy bien. Director, tengo algunas preguntas más a través del chat. Se las voy a hacer saber una por una, ¿le parece? Pero entonces tendré que ser. ¿Cuántas preguntas hay? Aproximadamente 4. Ya, muy rápido voy a contestar, de forma escueta, ¿ya? Para poder seguir con. Dígame usted. Ok, empezamos con la de Percy Ríos. Él quisiera saber cuál es la estructura económico-social en el país y si dicha estructura es un proceso histórico o un fenómeno contemporáneo. Estructura económica social en el país, ¿no? Así es. Y si dicha estructura es un fenómeno contemporáneo o es un proceso histórico. Claro que sí. El Perú es un país que lo podemos definir como país tardío. Tiene un capitalismo tardío. Hasta los años de 1970
tenía una condición de convivencia entre entre capitalismo y entre feudalidad. Habían grandes haciendas, etc., hasta la década del 60, ¿no? De ahí comenzó a cambiar y se desarrolló un proceso muy rápido, inclusive, ¿no es cierto?, con el desarrollo de muchos acontecimientos muy grandes, como los de Velasco, los de Sendero Luminoso y todo esto, ¿no? Eso hizo cambiar la naturaleza de la propiedad en el Perú. Al cambiar la naturaleza de la propiedad, ¿no?, sobre todo a nivel agropecuario, ¿no?, empieza a cambiar toda nuestro país. Se va convirtiendo en un país urbano, ¿no? En un país urbano, en un país de microempresas. Hoy tenemos un país MIPE. La PEA, la población económicamente activa de Perú, ¿cierto?, ocupa, es decir, tiene una condición del 75% de toda la PEA general. ¿Hay algún micrófono? Entonces, nuestro país es un país ahora capitalista tardío, un país MIPE, y todas sus instituciones son caóticas, porque la MIPE es caótica, ¿no? El 75% que se llama informalidad no define bien el fenómeno. Nosotros tenemos una economía MIPE autogestionaria, ¿no es cierto? Y la autogestión, por falta de liderazgo y por falta de lo que decía anteriormente, de una revolución cultural, ¿no?, en el Perú, y la falta de desarrollo de innovación social, el Perú sigue sumido en el caos, en la pobreza, ¿no?, debido a esta condición de las estructuras socioeconómicas y las estructuras de clase en el país. 60% de la PEA en el Perú gana menos de 1,000 soles. Es imposible el desarrollo a un país, como le dije a un estadista cuando hablaba de desarrollo. ¿Qué está hablando usted? Le digo. En un país que el 60% de las personas en edad de trabajar ganen menos de 1,000 soles, no puede haber desarrollo. Eso no genera demanda, eso no genera consumo interno, menos va a generar producción interna. No hay desarrollo, estamos entrampados ahí. Pues bien, es un proceso histórico, ¿no? Por la situación del mundo que se encuentra hoy en la parte final del globalismo, el tercer periodo de la sociedad contemporánea. Eso lo vamos a ver bastante ampliamente en todo el proceso de la capacitación, ¿no? Vamos a explicar la situación de nuestro mundo, ¿no? La sociedad contemporánea o capitalista se viene desarrollando a través de 3 grandes periodos de 100 años. Uno de constitución, otro de potenciación o imperialismo y otro de globalización y obsolescencia y muerte. 100 años en cada proceso. Hoy estamos en los últimos 20 o 30 años del tercer periodo de la sociedad capitalista o contemporánea. En los últimos, por eso que hay una gran crisis general, una crisis de época. Y esto trastorna todo. Inclusive nuestro país va a entrar en un proceso de trastorno, de caos, muy fuerte. Tenemos que tener organizaciones políticas y de la sociedad civil muy fuertes, si no las tenemos. El Perú se llena de malos augurios si no tenemos organización. Y eso no se va a lograr con nada que no sea conciencias políticas, ¿no? Eso es. La otra pregunta, por favor. Pregunta de Fidel Pariachi. ¿Cuál es el problema fundamental para que no haya verdaderos líderes en nuestro país? La crisis de las ciencias sociales, hemos dicho, ¿no es cierto? Ese es el problema fundamental. No es un problema de nadie. No es un problema de Alan García o de nadie. No digamos nombres de personas, porque no acostumbramos, ¿no es cierto? No es un problema. La falta de creación de liderazgo en el país es un problema de crisis general de las ciencias sociales. Y recién el mundo está encontrando, a través de la interdisciplinariedad, salir de esa crisis de las ciencias sociales y se va a constituir con instituciones muy fuertes. En esta década van a aparecer miles de líderes, del 2020 al 2030, y van a aparecer, ¿cierto?, instituciones fuertes, sólidas, sí. No ha podido haber antes. No es porque las personas, ¿cierto?, sean corruptas o etcétera. No, lo que pasa es de que no se ha podido hacer
organizaciones fuertes y sólidas por la crisis de las ciencias sociales. Y la última pregunta. Edgar Morán desea saber cuánto tiempo aproximadamente le tomaría a MENIP y a las organizaciones de innovación estratégica obtener resultados socioeconómicos. Estamos obligados a generar resultados socioeconómicos a nivel de prototipos, ¿no? El 2021 y el 2022. Tenemos que hacerlo, ¿cierto? Es decir, es posible hacerlo. Hay toda la experiencia internacional para hacerlo. Por ejemplo, para crear algunas comunidades o algunas localidades autosuficientes, ¿no? Hay protocolos ya, hasta en español, ¿no? Los alemanes, los franceses, ¿no es cierto? Tienen unas experiencias extraordinarias de ecoaldeas, ¿no? O sea, de estas comunidades que se desconectan y crean pequeñas localidades de autosuficiencia a base de ciencia y tecnología, ¿cierto? Es completamente posible hacerlo, eso es uno de los resultados. También en unas cuantas cadenas integradas MIPE, por ejemplo, puede ser en comercio minorista, el sistema sanguíneo de la economía, ¿no? Podemos practicar el comercio justo, ¿no? Y el comercio minorista en ciudades, que ocupa más o menos, ¿no? Más o menos al 30% de la PEA, ¿no? En comercio minorista. Es importantísimo hacer, y también en algunas economías de servicios, como es educación y salud, pero sobre todo a nivel de autosuficiencia periurbana. Y tenemos que hacer una serie de proyectos de neoruralismo. Para noviembre nomás estamos empezando un programa excelente en 1000 hectáreas, estamos practicando un parque pecuario, ¿no? Aquí cerca de Cañete, ¿no? Y estamos haciendo, ahí vamos a hacer una especie de neoruralismo costero desértico, y después haremos sierra, después haremos Amazonía. Hay que hacerlo. Es decir, esta organización no es una organización electoral de MNIP. El Movimiento Nacional de Innovación Política es una plataforma, ¿no? Y es un grupo y es una institución de promoción de la innovación política y la innovación social, ¿no? Vamos a tener que crear movimientos regionales promover movimientos regionales de innovación política autónomos, autosuficientes, ¿no? Y también hacer prototipos de innovación social, como decía, en MIPE, en autogestión social y en autosuficiencia local. Y tiene que ser hasta el 2000 los primeros prototipos. Pero el desarrollo de todos estos resultados tiene que ser del 2022 al 2025. Ahí va a venir un gran desarrollo de MNIP. Porque ya habrán miles integrados a MNIP. Director, tenemos un par de preguntas más. ¿Le parece a usted que las respondemos ahora o al final de la sesión? A ver, dígame, ¿de qué se trata? Si es una pregunta que va a llevarme mucho tiempo, le digo que para el final. Sí. Edgar Marón pregunta qué opina acerca del saqueo que sufre nuestra patria. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿El saqueo en qué sentido? Señor Marón, si usted gusta complementar la pregunta. Bueno, con respecto a las transnacionales que se llevan nuestras riquezas, me refiero más que todo a esos, los pocos que pagan, ¿no? O sea, quisiera saber su opinión. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ok. ¿Y la otra cuál es? La siguiente pregunta es, si no se industrializa el país, ¿en qué van a trabajar los peruanos? Y a nivel educativo, ¿cómo tiene que ser la educación? Es la pregunta de Javier Illa. Ya sé en qué trabajar, pero la segunda, ¿cuál era? Hoy dos preguntas. La primera es la del señor Morán sobre el saqueo de las nacionales, y la pregunta del señor Javier Anastasio Illa es, a nivel económico, si no industrializamos el país, ¿en qué trabajan los peruanos? Y la segunda, en tema educativo, ¿cómo tiene que ser la educación? En primer lugar, les digo, amigos, de que en una sola sesión no vamos a poder resolver
tremendas preguntas, ¿no? Que son problemas, todas las preguntas han sido muy interesantes, ¿no? Para el amigo de las supranacionales. En el mundo existen supranacionales, pero ahora se han convertido en buena parte en supranacionales. Es decir, por encima de las naciones, no dependen de ningún país, ni de China ni de los Estados Unidos. El imperialismo se acabó, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí nomás, ¿no? Y se empezó a desarrollar el tercer periodo que se llama el globalismo, la globalización. Es decir, el poder de las grandes transnacionales primero y ahora supranacionales. Hoy tenemos en el mundo cerca de 88,000 supranacionales que actúan a nivel dentro de los países a través de 600,000 subsidiarias. Dominan el 80% del comercio internacional y actúan a través de sus estados, que son estados corporación. Las grandes corporaciones supranacionales son corporaciones de estado, definidas así por un tremendo genio llamado, tremendo investigador llamado Andrei Fursov, ¿no? Y estas corporaciones estado actúan a través de estados corporación, como el estado nuestro, que es un pequeño estado corporación, dedicado a crear condiciones competitivas con sus economistas matemáticos, a crear condiciones competitivas para el arribo del capital supranacional. Eso es lo que llaman de forma incompleta, insuficiente, neoliberalismo. Eso se llama el modelo de mercado global, el modelo económico de mercado global, que lo dominan las grandes supranacionales, ¿no es cierto? Y sus estados, corporación. Esa es la situación del mundo. Controlan el 80% del comercio internacional. Los estados corporación, entre los grandes y los pequeños, como Estados Unidos y Perú, solamente manejan el 20% del comercio internacional, ¿no? Es gravísimo lo que está pasando. Por eso estamos en la parte final de ese globalismo, ¿no? El rompimiento de esa situación para pasar a la nacionalización del desarrollo. Pues bien, si no industrializamos el país, ¿en qué vamos a trabajar? Precisamente la industria ya no genera mano de obra. O sea, el capital extranjero ahora no genera tanto empleo como antes. Por ejemplo, una industria bien tecnificada con técnicos, con mano de obra, ¿no? Generan 200 veces lo que se generaba en el 60. Es decir, un obrero tecnificado con maquinaria ahora, ¿no? Genera 200 veces más de lo que generaba por ejemplo, un trabajador o un agricultor solo, ¿no? Es enorme la sustitución del trabajo por la industrialización. Tenemos que hacer la postindustria, y eso vamos a explicar largamente en el programa. Le digo algunas cosas. Por ejemplo, para nosotros la economía andina, miles de años ha tenido como centro en la sierra los camélidos. En el Tahuantinsuyo habían 10 millones de camélidos y habían 10 millones de habitantes, ¿no? Y que ocupaban al 40% de la PA. Hoy podemos hacer una economía de camélidos de unos 30 a 32 millones de camélidos, ¿cierto? Que ocupen al 40% de la PA. O sea, y eso sin alimentos artificiales, sin insecticidas, sin nada de eso. Eso lo que es ecología. El desarrollo postindustrial es ecológico, ¿no? Tenemos que reponer los glaciares en la sierra. Tenemos que reponer nuestras selvas que la están depredando y el mar también. Tenemos que pasar al mundo postindustrial, ¿no? Que vive con la naturaleza y crea valor, crea nueva riqueza, ¿no? De forma extraordinaria. Tenemos, por ejemplo, acá en el Perú, casi la mayoría de los microclimas del mundo. El Perú es insuperable en recursos naturales para el desarrollo postindustrial. Es decir, no utilizar maquinaria industrial. Digamos, en vez de un tractor, utilizar chaquitaclias electrónicas, como utilizan los alemanes. Los alemanes se ríen cuando llegan pedidos de nosotros por tractores. Dice, ¿para qué en los Andes? ¿Para qué necesitan tractores? ¿No? Si nosotros hemos traído de ahí la chaquitaclia, o sea, las formas de producción del tiempo del tiempo de la sociedad andina superior, incásica, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá mucho que explotar,
La Amazonía, por ejemplo, en sí, solo conservándola, genera negocios extraordinarios para miles y miles de personas. Igual el mar, ¿no? Igual la costa desértica, y en la sierra ni qué decir. Entonces, ahora el eje del desarrollo económico mundial es el sector agropecuario. Ahí hay que desarrollarlo, pero de forma postindustrial, orgánica, ecológica, sustentable. Imagínese usted, amigo, de que en Europa, que en Japón, un melón orgánico cuesta $50. Un melón. Si nosotros tenemos todas las condiciones para hacer una producción, ¿no es cierto?, basada en pequeña empresa, organizada en toda la sierra, producir los alimentos para el mundo. En nuestra sierra y en nuestra Amazonía podemos producir alimentos orgánicos para la humanidad, ¿no? Siempre el Perú ha sido eso. O sea, los principales productos alimenticios del mundo son peruanos. Tienen un origen acá, la papa, por ejemplo. Todo. Dígame cualquier producto, y en su gran parte los productos más consumidos a nivel mundial provienen de acá. Tenemos que dedicarnos por ejemplo, a la explotación postindustrial de la papa. Tenemos como 4.000 especies, 2.000 están perdidas ya, más o menos. Entonces necesitamos hacer papas de miles de especies, ¿cierto?, para lanzarlas al mundo. Y eso se puede hacer de forma orgánica, ¿no? O sea, ecológica, con una industria ecológica, una tecnología ecológica. Y ahí vamos a poder generar trabajo no solamente para el Perú, sino también para todo tipo de inmigrantes que vengan acá. Tenemos la capacidad de generar trabajo de forma extraordinaria. El desarrollo industrial no genera trabajo, no genera mano de obra ya, más bien la sustituye, o sea, mata a la mano de obra, es lo que he dicho desde el comienzo de la exposición. ¿Cómo tiene que ser la educación? Interdisciplinar. Volver otra vez a la educación interdisciplinar, generalista, holística, para que los seres humanos tengan una visión panorámica de todo, ¿no? Y no, ¿cierto? ¿Se van a necesitar especialistas? Sí, se van a necesitar especialistas, pero esa es la base de las economías. La base de las economías son especialistas, pero los especialistas serán guiados, serán liderados y tendrán que tener una base interdisciplinar y entender la especialidad como su trabajo principal, pero no total, como ahora, no total. Usted conversa con un especialista que ya tiene 2 maestrías y no puede leer un libro, ¿entiende? No puede entender el mundo, se niega a comprender el mundo, o quieren entender el mundo desde su especialidad, que es gravísimo. Yo me he encontrado con muchísimos, mejor no digo las carreras, ¿ya? Pero en estos meses me he encontrado con de todas las especialidades y que quieren explicar el mundo desde su especialidad. Y es gravísimo. O sea, mucha ignorancia. La especialidad te genera una base no interdisciplinar, sino una base de ignorancia. Y nosotros necesitamos especialistas, sí, pero es la base. Encima de los especialistas tienen que haber ejecutivos, que son mentes interdisciplinares, o sea, los que toman decisiones. Los gerentes que se dicen hoy, los ejecutivos, necesitan tener una mente interdisciplinar. Y encima de los ejecutivos están los intelectuales, los directivos, que tienen que ser mucho más educados también. Es el problema de la educación. Y es un problema de ayudar a los especialistas a tener una mente interdisciplinar para que sean más creadores de nueva riqueza. Muy bien. Creo que son 9:50 y denme por favor unos 20 minutos para poder terminar, ¿no? Estoy saltando, me iba a hablar un poco de lo que es la posindustria, pero ya no tenemos tiempo, ya son 9:50 veo, y tenemos solamente unos 20 minutos, porque era de 8 a 10, pero como se empezó a 8 y 10, será hasta las 10:10. ¿No? Muy bien, vamos al programa de capacitación sociopolítica. La quiero explicar en pocas palabras, ¿no? Y en un tiempo de unos 15 minutos. Amigos, la situación inédita, dice en el programa, de grandes cambios que hay en el mundo y reestructuraciones que vivimos, no es caótica, no es producto del azar. Es decir, tiene una explicación. Obedece la crisis general del mundo a patrones claramente discernibles, o sea, claros.
patrones que lo puede ver cualquiera, si cuenta con una teoría social interdisciplinar sobre el contexto global. Solo si tienes una teoría interdisciplinar en la mente, vas a poder entender el contexto global. Vas a ver muy claro cómo afloran los patrones, las pautas, las líneas generales. Y puedes entender el mundo en lo fundamental y como proceso. En tal sentido, la fuente de nuestros problemas a nivel de la economía, la sociedad y la política, ¿no? Es la fuente de eso, ¿no? Es la falta de teorías interdisciplinares en las instituciones. O sea, que su pensamiento fundamental sobre el contexto global, ¿no?, es erróneo, es anticientífico. Nosotros dependemos de nuestra ideología, dependemos de las maneras más fundamentales de pensar que tengamos, ¿no? Depende de tus maneras más fundamentales de pensar, tu interpretación del mundo en lo fundamental y como proceso, repito. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que en el Perú, las instituciones de la sociedad política y de la sociedad civil no se construyen con sólidas bases ideológicas. Eso hay que tener en cuenta. Y si no se construye con bases ideológicas científicas, no van a poder entender el mundo, no van a poder conocer el mundo, no van a saber qué hacer tampoco, ni van a saber ser, como dice César, ¿no? El Perú se construyen así las instituciones, por eso pululan, ¿no? Y todas, ¿no es cierto?, no tienen esas bases científicas, solamente se construye, ¿cierto?, con el criterio de que son honestos, de que tienen valores éticos y que cuando lleguen al poder, ¿cierto?, van a gestionar el statu quo, ¿cierto?, de forma honesta, sin saber que el statu quo produce corrupción, que no se puede manejar el statu quo sin corrupción, no funciona. No funciona el statu quo. O sea, tienes que crear otro sistema económico y social, de menos a más, de lo micro a lo macro, de lo local a lo regional, a gran velocidad. Y eso se va a poder hacer esta década. Mostrar evidencias. ¿No es cierto? Lo que necesitamos solamente hacer evidencias. Presentar los prototipos. Demostrar que tenemos una teoría social, ¿no? Y ir hacia las elecciones, ¿cierto? Y con personas certificadas, acceder a algunas regiones, no todas, pero si accede a algunas regiones con personas calificadas, entonces podemos crear los prototipos de regiones autónomas, de regiones autosuficientes. Y de ahí se hace de lo macro a lo micro. Lo micro a lo macro es, a partir de lo micro, es hacer las evidencias, hacer los prototipos. Y de ahí de lo macro, generalizar los prototipos. Ese es el método científico. En tal sentido, por tal razón, los ejecutivos y los políticos del futuro tendrán que aprender a clasificar, a componer y a crear información que se convierta en verdaderos resultados económicos. Eso es, amigos. En fin de cuentas, los ejecutivos que van a tomar decisiones, de lo cual depende la suerte de millones de personas a veces, ¿no es cierto? Y los políticos tendrán que tener información clasificada en la cabeza, saber componer información, saber crear conocimiento para poder crear resultados verdaderos. Estos ejecutivos y políticos tienen que tener una aguda comprensión de las fuerzas socioeconómicas estructurales y combinarlo con su experiencia para poder convertir esta crisis general, convertirla en una oportunidad. Pero ¿qué tenemos en el Perú? La gran mayoría de personas no les importa leer. ¿Y quién ha creado ese fenómeno tan malo, tan retrógrado? Las personas no leen.
las personas se oponen a mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que creen? Que el poder se maneja con astucia, ¿cierto? Por eso dice Peter Drucker, estos ejecutivos y estos políticos de ahora, ¿no? Se la creen muy listos, que creen que el problema es de astucia, de manejo inteligente, ¿cierto? No creen que lo que se necesita son ciencias sociales y ciencias políticas, a estudiar todos, ¿cierto? Y a ser certificados, a ser calificados. No pueden acceder al poder, ¿cierto? Sin ser evaluados y certificados. No puede entrar cualquier pillo y cualquier persona que se la pasa de listo, ¿no? Y que a base de sus aspiraciones y su inteligencia propia, sin tener ninguna base científica, eso no se puede aceptar en esos países. Es bastante malo que ingresen a los organismos del Estado muchos ignorantes, ¿no? Muchas personas que realmente no tienen ni idea de lo que está pasando en nuestro mundo y no tienen ni idea del qué hacer en un acto tan irresponsable como ser un congresista, por ejemplo, y ser un pillo, y solamente un astuto, nada más. Y sin saber que de su comportamiento, de su conducta, depende la suerte de muchas personas. Es como dice en el programa, si tú vas a un médico, esperas que el médico esté actualizado, ¿no? Si tú te vas tienes un problema estomacal, una úlcera o no sé qué, y vas al médico, tú esperas que el médico que te atienda está actualizado. Es igual en la política. Si tú recurres a un político, a un supuesto líder, tú supones que esta persona está preparada en ciencias políticas y en ciencias de la administración, en ciencias interdisciplinares. Pero no. Por eso es que el Perú está como está, por la falta de creación de liderazgo, no por ninguna otra razón. Lo principal está en nuestra capacidad humana. Ahí está. El problema del Perú no tiene un problema económico, no tiene un problema social, no tiene un problema de grandes corporaciones que se roban la riqueza, allá el que se deja robar, cuando me preguntaron una vez, ¿y qué piensa usted que los chilenos nos están invadiendo? Me dice, ¿usted qué piensa? Yo lo que pienso que los que se dejan robar son unos estúpidos. Eso es lo que pienso, ¿cierto? El chileno se expande, ¿no? El problema está que tú tienes que explotar tus riquezas y saber desarrollar, y sin necesidad de cada vez, ¿no?, mayor capital de inversión. Necesitamos generar también nosotros nuestro propio capital. ¿Y por qué pasa lo otro? Porque tenemos incapacidad política, incapacidad social. Eso es, ¿no? Esto justifica este programa interdisciplinar. Tiene 6 módulos, amigos. Son 6 cuadernos de resúmenes y síntesis. Cada módulo significa un cuaderno de resumen y síntesis. Implica 20 años de trabajo, no con estructuras curriculares, sino por seguimiento de tendencias. Vamos ahí a tener que estudiar, en primer lugar, la crisis general y el cambio de época. ¿Qué está pasando en nuestro mundo durante un mes? 4 sesiones, ¿cierto? Y sesiones que tienen que tener los propios grupos para poder hacer las preguntas de investigación, ¿no? El mundo está cambiando, está pasando de una época a otra. ¿Cómo es esto? Eso es lo que estudiaremos ahí. En segundo lugar, pasaremos a la ciencia social que más se desarrolla ahora, la administración moderna y la llamada revolución del management, ¿no? Donde se entiende desde el punto de vista de la tecnocracia el cómo se está administrando nuestro mundo, para pasar a la práctica de la administración moderna, ¿no? ¿Cómo se está practicando esto? ¿Y en qué podemos nosotros utilizar ciertas herramientas poderosas que tienen, ¿no? Hay que cambiar nomás la naturaleza, el interés, ¿no? Dirían algunos, cambiar la naturaleza de clase a estas herramientas. Y de ser una herramienta de las supranacionales, que sea una herramienta de nuestros países y de nuestras regiones y de nuestras empresas, ¿no?, nacionales. En cuarto lugar, entraremos a la reestructuración global, la nacionalización y la autogestión social.
qué hacer en el Perú, cómo desglobalizar en el Perú, cómo hacer la nacionalización del desarrollo económico. Y ahí veremos la autogestión social, la autosuficiencia local, el neoruralismo, etcétera. ¿Cuáles son los problemas en el país? Las tricotomías que se desarrollan en el país. Eso vamos a explicar más. Para, en el quinto lugar, para pasar a la interdisciplinariedad, que yo he tomado uno de los aspectos, como es la autoeducación. Ahí vamos a ver en la interdisciplinariedad cómo se está desarrollando la ciencia social. Y en el sexto lugar, pasar a las herramientas que necesitamos empresariales, las microfinanzas, el crowdfunding, el marketing, etcétera, ¿no? Que son herramientas poderosas, vuelvo a repetir. Esto va a dar lugar que los egresados, más o menos, puedan tener las siguientes capacidades. En primer lugar, sabrán clasificar información. Sabrán seguir información por tendencias y por líderes del cambio mundial por cuenta propia. Pueden seguir un semestre más acá, etcétera, o no. Pero van a tener la capacidad de estudiar por sí mismos, de poder clasificar la información, de poder ordenarla, de poder componerla y de poder aplicarla. Eso en primer lugar. Sobre la realidad global, claro está, ¿cierto? Y los problemas enormes que hay a nivel mundial. Eso es. En segundo lugar, van a poder liderar modelos de autogestión empresarial MIPE y de desarrollo local autónomo, sobre la base, ¿no es cierto?, de la autogestión. Esa autogestión, empresa y autosuficiencia local, es decir, desarrollo local autónomo. Esa es la segunda capacidad que van a tener. No existe eso en el país. Esto no se practica en el Perú, no se tiene en cuenta. Aquí se preparan a los jóvenes en las universidades y en los posgrados para buscar trabajo, ¿cierto? No para crear trabajo. Aquí vamos a formar para que cada elemento sea capaz de crear nuevos puestos de trabajo, no para buscar trabajo. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, podrán ser calificados y certificados para participar en procesos regionales de elecciones, procesos electorales a nivel regional, con el respaldo del Movimiento Nacional de Innovación Política, claro está. Eso en tercer lugar. Y en cuarto lugar, ser parte importante de gobernaciones subnacionales. Apuntamos a formar estadistas que puedan liderar y organizar, desarrollar regiones en el país, desde localidades prohibidas. Un joven, ¿cierto?, debe postular a un distrito, debe desarrollar un distrito con el apoyo de MNIT. Otros un poquito ya más expertos en provincias y otros más expertos a nivel de regiones. Olvidemos del concepto de Estado-Nación y hemos determinado ese Estado-Corporación. Eso ha pasado a segundo lugar en las ciencias políticas. Esas serían más o menos las capacidades que se generarían con este programa de capacitación interdisciplinar. Son 16 de la noche, podríamos responder una o dos preguntas nada más hasta llegar a las 10:10 y quedaríamos muy agradecidos de ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión y ojalá que sean parte del programa de capacitación interdisciplinar. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Por favor, estaría pendiente la inauguración del curso, ingeniero Ramón. Miren, tenemos dos grupos, tenemos dos aulas, el aula 1 y el aula 2. El aula 1, de las personas que ya han hecho un primer trimestre, se van a desarrollar los jueves, ¿no? Del aula 1. Todos los jueves vamos a desarrollar un capítulo de cada uno de los cuadernos. Cada cuaderno de resúmenes y síntesis tiene 4 capítulos. Entonces, semana a semana, estudiaremos un capítulo que será acompañada con una conferencia virtual de 2 horas, como las de ahora, ¿cierto? Para poder dar ayudas memoria o dar lineamientos para que se entienda y se estudie ese capítulo. Además, se reúnen internamente, vamos a hacer grupos para que nos hagan preguntas con antelación a las conferencias virtuales. Es el aula 1. El aula 2
va a desarrollar, va a iniciar su primera sesión este lunes, el lunes próximo, para después hacerlo todos los sábados. Este lunes tendrá la primera sesión y el sábado tendrá la segunda. Y de ahí serán todos los sábados a las 7 de la noche. El aula 2. O sea, el aula que hoy estamos, ¿no es cierto? Esta aula de acá. Y bueno, hay algunos que no han venido ahora, ¿no? Deben haber tenido algún problema. Pero se está grabando esta sesión para que la escuchen. Muy Por bien, favor, eso es, César. por favor, si alguien tiene una pregunta, enviarla por chat para hacerlo de forma ordenada. Mientras tanto, recuerden que las preguntas de orden administrativo pueden enviarlas pues, a los correos electrónicos y números de WhatsApp de sus promotores. Bueno, al parecer no hay más preguntas, profesor. Creo que vi una pregunta sobre un WhatsApp, creo. Sobre que hay que crear un WhatsApp. Claro, sí, esa pregunta, claro. Y ese tipo de preguntas administrativas y las respondo por el chat, pero preguntas fundamentales acerca de lo expuesto. Pero, a ver, perdón, Luis, es una pregunta importante, ¿no? Nosotros vamos a hacer un grupo cerrado y abierto. Por ejemplo, nuestros cuadernos de resúmenes y síntesis, nosotros somos muy cuidadosos. No, ni siquiera los vamos a publicar. Solamente les vamos a entregar en el programa de capacitación interdisciplinar para ser muy cuidadosos, ¿no? De nuestro material. Es un material muy preciado y por lo tanto solamente será usado en nuestros programas, no van a ser publicados. Lo que sí va a haber es todos los miércoles va a ser lo que le dicen un webinar, ¿no? En donde vamos a estar publicando un artículo a la semana, que veníamos haciéndolo hace buen tiempo, hace más o menos un mes que no estamos publicando, pero vamos a retomar este trabajo de publicar un artículo y va a ser una reunión los miércoles de webinar para ver, ¿cierto?, sobre este artículo. Pero el chat va a ser también, nos perdonarán, pero el chat también va a ser interno, ¿no? No va a ser masivo. No tiene buenos resultados. El chat va a ser exclusivo, ¿no? Va a ser solamente de nuestros grupos. No va a ser con ciudadanía. El único contacto con ciudadanía es el Facebook, prontamente el Twitter, porque vamos a estar en la punta de la ola, develando una serie de opiniones erróneas en el país y felicitando las ideas correctas. Entonces vamos a estar en el Twitter, vamos a estar en el Facebook y vamos a estar en un webinar, pero en el chat sí es bastante privado, sí. Muy bien. Por favor. También, perdón, Luis, uno de nuestros instrumentos principales es el blog, y en el blog publicamos ahí los artículos. Los artículos son publicados en el blog. Pueden recurrir al blog. Bueno, también no se preocupen que sus promotores se encargarán de estar al pendiente de que reciban la información necesaria, y si ustedes gustan pueden realizar grupos WhatsApp entre ustedes, pero no se preocupen que habrá seguimiento personalizado para todos. Muy bien. Entonces, hay que ser estrictos con la hora. Son las 10:10 y les agradecemos mucho su asistencia, haberlos conocido, ¿cierto? Y ojalá que tomen un contacto permanente y trascendente con nosotros. Muchas gracias.